¿Cómo reinventar la cultura organizacional a través del coaching? Mi nombre es Lorena Retamal, coach organizacional, consultora organizacional, docente posgrado e investigadora. Hace más de 14 años me dedico a acompañar a ejecutivos, equipos, organizaciones en temas de liderazgo y transformación cultural. Les voy a contar un poquito desde dónde es la mirada de esta conversación en que vamos a estar hablando sobre esta temática. Mi mirada viene desde los ámbitos científico, epistemológico, filosófico y empresarial. Tiene que ver con mi experiencia y estudios en temas de management, biología cultural, comunicación estratégica, biología del conocer, temas de liderazgo, coach ontológico, coach sistémico, coach generativo, coach ejecutivo de equipos y organizacional. En estas distintas formaciones como coach, lo importante y lo integrador para mí tiene que ver con las distintas miradas de la escuela norteamericana, de las escuelas europeas y de la escuela chilena. Desde ahí vamos a estar conversando entonces, y esa es la invitación. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy día? ¿Por qué es importante este tema de la reinvención de la cultura organizacional y cómo el coaching acompaña esos procesos? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando de una nueva cultura organizacional? Y también, ¿cuáles son los liderazgos que requerimos para la generación de una nueva cultura organizacional? Un pequeño contexto en el que estamos. Hoy día hablamos de que tenemos un entorno BANI, que es quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Yo creo que quizás a muchos de ustedes les hace sentido esta conversación en relación a lo que han estado viviendo en el último tiempo. Es frágil porque las certezas ya no existen. Todo cambia de un momento a otro. En los procesos que hacemos nosotros, nos dicen los ejecutivos, y teníamos la planificación y estábamos trabajando en un proyecto y luego de 6 meses nos dicen que cambió. Con esas situaciones nos encontramos en el día a día. Esa falta de certeza genera incertidumbre en nuestro día a día y eso también genera que vivamos una sociedad más ansiosa. Un mundo no lineal, no existe relación directa causa-efecto y eso nos destabiliza. Estábamos acostumbrados a una forma distinta de vivir. Incomprensible. Las explicaciones que hoy nos damos en ocasiones son incomprensibles para los resultados que obtenemos. ¿Y por qué si yo antes lo hacía de esa forma, hoy día ya no me resulta? ¿Qué está ocurriendo? Y en base a este contexto nos podemos preguntar cuáles son las habilidades, qué tenemos que hacer como organización para poder responder a los desafíos que tenemos, para lograr la estrategia y los objetivos de la compañía y en bienestar de las personas. El 2020 que pasó, fuimos testigos de la gran transformación como civilización que estamos viviendo. Cambios disruptivos sin precedentes generaron nuevos hábitos, tanto en nuestra vida personal, familiar, como social y laboral. De un momento a otro, todo cambió. Nuestra forma de vida cambió. Nuestro día a día cambió. Cambiaron nuestras rutinas fundamentales. Tuvimos que generar nuevos acuerdos para relacionarnos y nos podemos preguntar en tu organización, ¿cuáles fueron los nuevos acuerdos para poder seguir operando? Temas de horarios, reuniones, jornadas laborales, ¿cuáles van a ser las prioridades? ¿Cómo cambió la estrategia de la compañía? ¿Cuáles han sido las conversaciones en que han estado? Lo aprendido ya no era oportuno, ¿sí? Es decir, nos encontramos en un proceso de transformación cultural disruptiva. La llamada cuarta revolución industrial, los escenarios cambiantes y la incertidumbre son y serán una constante, así como la revolución del mercado laboral, los modelos económicos, los modelos de negocio, la política, las relaciones a todo nivel. Nos damos cuenta que a nivel mundial, en distintos ámbitos, estamos generando distintos acuerdos, estamos remirando, repensando, tomando nuevas decisiones de acuerdo a los desafíos que tenemos como humanidad, como sociedad, como organización y como equipo. O sea, las reglas del juego están cambiando. Dos grandes fuerzas que están revolucionando el mundo del trabajo, la automatización y la pandemia, ¿sí? ¿Eso a qué lleva?
desaparición de los puestos de trabajo, y eso puede ser más o menos cercano dependiendo de la industria en que se encuentren, ¿sí? Reestructuración de las ocupaciones y la creación de nuevo empleo. ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria COVID a las tendencias de automatización y todo lo que está pasando en el mercado laboral? Las organizaciones son más planas en su jerarquía, predomina lo plural, lo global, la hiperconexión, la inmediatez, el cambio acelerado. Entonces ahora, cierto, las personas pueden trabajar de distintas partes del mundo, la tecnología nos permite eso, ¿sí? El mundo se vuelve más virtual, diverso y flexible. El trabajo híbrido remoto llegó para quedarse. Evidentemente siempre va a depender del tipo de industria que estamos y depende también del tipo de cargo en que estén en la organización. Algunas posiciones, algunos cargos efectivamente tienen que ser presenciales y otros podrían ser híbridos o lisa y llanamente remotos, ¿sí? Entonces, lo que vino, la pandemia, vino a acelerar y a profundizar estas nuevas estructuras. Nos recordó lo urgente que es que nosotros, los colaboradores de una organización, estemos preparados para el cambio. Una pequeña mirada de cómo estamos hoy. El estrés laboral ha alcanzado récord mundiales. El 44% de los trabajadores se siente estresado, desconectado, ¿sí? Las personas perciben que sus empleos no son significativos y no son optimistas sobre el futuro. 2 de cada 10 personas se sienten comprometidas con su trabajo, 2 de cada 10. Y casi el 60% de la fuerza laboral siente que no está prosperando. No sé si esto es más o menos cercano a lo que viven ustedes en el día a día. Es un panorama general. Y la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo como organización de esto que está ocurriendo? Esta crisis psicológica, sanitaria, medioambiental, económica, geopolítica. Entonces, es importante centrarnos en que estamos en una transformación cultural disruptiva, que nos mueve a generar y a desarrollar habilidades distintas. Lo vamos a seguir conversando eso en un ratito más, ¿sí? En un estudio de LinkedIn hay 3 puntos relevantes que es importante que sepamos. La flexibilidad laboral es fundamental para que las organizaciones podamos lograr los desafíos que hoy día tenemos, ¿sí? Los empleados quieren poder elegir dónde y cuándo y cómo trabajar, ¿sí? Entonces, aquellas empresas y culturas empresariales eficaces y bien planteadas darán buenos resultados. No sé si les pasa a ustedes o no, pero me encuentro en los distintos procesos que estamos haciendo que esta es una conversación muy presente en torno a la flexibilidad laboral. Entonces, mientras generemos una cultura que se pueda hacer cargo de esa flexibilidad, cuidando los resultados de la compañía y cuidando a las personas, ¿sí? Vamos a ser exitosos en eso. El bienestar de nuestros empleados, de las personas, de los colaboradores, donde los pilares son la empatía, el trato humano y la confianza. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué está pasando con la confianza organizacional? ¿Las personas y nuestros colaboradores sienten confianza en la organización, en los equipos? Cuando hablamos del trato humano, pareciera ser que en este momento los seres humanos nos estamos conectando con nuestra dignidad humana y ya no estamos dispuestos a aceptar ciertas formas de relacionarnos. Y volvemos a preguntarnos, ¿cuál es nuestra forma de relacionarnos? ¿Cuáles son los resultados que estamos obteniendo? Entonces, estos 2 temas también impactan en este fenómeno que quizás ustedes también han escuchado, el de Great Reshuffle, que tiene que ver con la gran renuncia. Entonces, los temas para la organización hoy día tienen que ver con la retención del talento, ¿sí? Y con la generación de una nueva cultura organizacional que pueda responder a los desafíos que tenemos. Los seres humanos cambiamos nuestras prioridades. Y estos seres humanos son los que trabajamos en las organizaciones y son nuestros clientes también. Entonces, nos preguntamos, ¿los procesos que tenemos responden a eso? ¿Cuál es la nueva cultura que tenemos que generar? Nos dicen, ¿sí?, las personas que son especialistas en temas de habilidades, que principalmente se dividen las habilidades a desarrollar en 2 tipos, las habilidades técnicas y las habilidades humanas,
¿Mm? Las habilidades técnicas tienen que ver con las habilidades propias de la especialidad de cada uno en sus puestos de trabajo. Habilidades tecnológicas que son como las mínimas para poder desenvolverse en el mundo de hoy. Y habilidades de gestión. Y al hablar de habilidades humanas, ¿sí? O sea, todos nosotros somos seres humanos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas habilidades que nos proponen desarrollar? Tiene que ver con el imaginar, el adaptarnos y el colaborar. Y es como paradójico porque estamos en un mundo tan tecnológico y la invitación que nos hacen es a desarrollar habilidades humanas. Y es porque somos los seres humanos los que realizamos las organizaciones. Somos los seres humanos los que damos forma a una organización en relación a las conversaciones que tenemos, a nuestras interacciones, a nuestros procesos, a nuestras planificaciones. ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Quizás nos podríamos preguntar, ¿en qué momento se encuentran ustedes como organización del aprendizaje? ¿Cuáles son los paradigmas, habilidades y prácticas que requieren desarrollar o incorporar y potenciar en los colaboradores para los desafíos actuales que tiene su organización? ¿Nos hemos hecho esas preguntas? ¿Cómo las estamos abordando? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque a veces esos procesos tienen un costo alto para todas las personas que forman la organización. ¿Cuáles son las conversaciones en que está tu organización en relación a este tema y lo que está sucediendo en el entorno? No podemos no hacernos cargo de lo que sucede en el entorno. ¿Cómo la están abordando? ¿Qué prioridad le estamos asignando? La reinvención de la cultura, la generación de una nueva cultura es una prioridad, es un tema estratégico en la organización. En ocasiones se han abordado estas temáticas desde el área de recursos humanos, pero este es un tema estratégico. Estratégico porque impacta a toda la organización. Bueno, ¿y cómo generamos esa nueva cultura organizacional? Lo primero, tenemos que ser conscientes en que la forma en que hemos estado haciendo las cosas y nuestra forma de mirar el mundo ya no es oportuno, nos genera malestar. Queremos y lo pasamos mal y tenemos insatisfacciones cuando ya no existen esas certezas, pero no podemos asegurar que vamos a tener esa certeza. Tenemos que aprender a relacionarnos con la incertidumbre, que tiene que ver con una nueva forma de relacionarnos. Nos encontramos en una transición entre la era del control y la colaboración. Como humanidad estamos en esa transición en donde las conversaciones que guían cada una de esas eras, por un lado son las conversaciones de obediencia y por otro lado son las conversaciones colaborativas. Las conversaciones de obediencia, la emoción que las guía tiene que ver con la exigencia, el sometimiento. Hay que hacer las cosas porque te digo que hay que hacerlas así. En las conversaciones colaborativas, la emoción que guía esas relaciones es la confianza, el mutuo respeto y la aceptación. Una conversación colaborativa que tiene que ver con, voy a esa conversación, estoy dispuesto a cambiar de opinión, estoy dispuesto a desafiar mis paradigmas para poder construir entre todos una solución distinta a esa temática. ¿Estoy dispuesto a eso? Entonces, ¿en qué conversaciones estamos en nuestra organización? ¿Nos estamos dando esa posibilidad de escucharnos y de co-crear entre todos esta nueva forma? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de cultura? Hay muchas definiciones, muchos autores, ¿sí? Vamos a mencionar alguna acá que tiene que ver con, por ejemplo, la cultura abarca creencias, valores, actitudes y conducta. Un modo de vida conservado, cómo aprendí a resolver las dificultades y una red de conversaciones. Entonces, una cultura, una red de conversaciones. Con esa distinción nos vamos a quedar para entender cómo opera una cultura. La palabra conversación viene del latín conversari, dar vuelta juntos. Eso significa una conversación, lo podemos ver como una danza, ¿sí? Una danza.
Y esa danza tiene que ver con coordinar emociones y coordinar acciones y nos vamos transformando. Cuando conversamos, estamos desde una emoción y coordinamos acciones con otros cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas, cuando realizamos procesos, cuando tomamos decisiones. Entonces, cuando hablamos de una cultura organizacional, podemos ver las conversaciones de esa organización y podemos ver cómo es la cultura. Y todas las conversaciones nos llevan a unos resultados. Ahí podemos ir mirando distintos espacios emocionales en esas conversaciones que las van guiando. ¿Cómo generamos esta nueva cultura? La transformación ocurre en la convivencia con otros. ¿Qué significa eso? Cada una de las interacciones que nosotros estamos haciendo día a día, o en las conversaciones conmigo mismo, las conversaciones con otros, vamos generando una cultura. La cultura no está fuera de la organización, la cultura la realizamos todos los que pertenecemos a esa organización. Con lo que hacemos y con lo que no hacemos, resultamos en una cultura determinada con ciertas características. Los seres humanos siempre nos estamos transformando de manera consciente o inconsciente en torno a lo que conservamos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la orientación del proceso de transformación consciente de nuestra cultura? Quizás lo habitual, viniendo desde la era del control en la que habitamos, en lo que nos formamos, siempre quizás qué tienes que cambiar, qué es lo que hay que cambiar. La invitación en esta era de la colaboración tiene que ver con ese paradigma distinto, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la orientación del proceso de transformación consciente de la cultura? ¿Qué es lo que queremos conservar? No lo que queremos cambiar, porque ahí opera la ley de conservación y cambio, que todo cambia en torno a lo que se conserva. Entonces lo central en un proceso de transformación cultural o de reinventar una cultura o generar una nueva cultura tiene que ver con lo que queremos conservar. Esas son las conversaciones que tenemos que tener. ¿Qué queremos conservar en mi equipo? ¿Qué queremos conservar en mi organización? ¿Un cierto estándar en temas de innovación? ¿Una sanidad financiera? ¿Un tema relacional? ¿Cuál es el clima laboral que queremos tener? ¿Cuál es la cultura que queremos vivir en nuestra organización? En torno a lo que nosotros queremos conservar, y si nosotros lo declaramos y es nuestra columna vertebral para todas nuestras acciones, vamos a generar una cultura distinta. O sea, la cultura la generamos con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo estamos momento a momento, en el día a día. La cultura es el día a día. Y el día a día, los seres humanos lo desarrollamos en las conversaciones. Entonces lo que tenemos que mirar son las conversaciones, ¿sí? Todo proceso de transformación cultural se inicia con un proceso de transformación personal. Cada una de las personas aporta a la generación de la cultura que tenemos hoy día en la organización. Entonces es importante tomar en consideración que si las personas no quieren realizar un cambio de conducta, es un poquito complejo incorporar una cultura distinta. ¿Cuál es la cultura que queremos conservar como organización? ¿Cuál es la huella que queremos dejar? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos sentir como organización? El coaching nos permite incorporar nuevos paradigmas, habilidades, acciones y prácticas de gestión y relación para producir resultados individuales y colectivos. Cuando desde el coaching y consultoría acompañamos a organizaciones, abordamos todos estos ámbitos. ¿Cuál es el liderazgo que requerimos para la generación de esta nueva cultura organizacional? La propuesta es un liderazgo colaborativo. Liderar es crear un futuro compartido en donde los miembros del equipo se comprometen con ese futuro a través de acciones y conversaciones, el cual está basado en una dinámica relacional de confianza y mutuo respeto. ¿Cómo creamos ese futuro compartido con nuestros equipos? Que nos conectemos y que a todos nos haga sentido ese futuro. ¿Y cuáles son las acciones que hoy día y las conversaciones que hoy día le dan forma a ese futuro que nosotros decimos que queremos? Invitamos también a mirar estas 4 capacidades de liderazgo.
que nos invita el MIT. Visión, que también lo podríamos ver como un propósito. El entendimiento, que tiene que ver con entender el mundo que nos rodea. Podríamos decir desde espacios, desde el management, las variables de macroentorno. El relacionamiento, cómo son las relaciones claves de la organización. Y la inventiva, que tiene que ver con cómo realizamos las cosas de una manera distinta. A veces son pequeñas cosas, pequeños procesos, pequeñas formas, pero cómo nosotros, desde el ejercicio del liderazgo, hacemos cosas distintas. Y el liderazgo tiene que ver con realizar cambios en la organización. El management y el liderazgo van de la mano y son cosas distintas. El liderazgo tiene que ver con generar esos cambios. Habilidades de liderazgo colaborativo. Ahí tenemos una propuesta en torno a reflexionar, habitar desde el centro, sí, que tiene que ver cómo nos relacionamos con la incertidumbre, a escuchar principalmente desde dónde es válido lo que el otro dice, me permite tener conversaciones reflexivas y crear y estar en estos espacios de innovación. Humildad, curiosidad, entusiasmo, aceptación, aceptar las circunstancias, la flexibilidad, cultivar y orquestar emociones y estados de ánimo, diseñar conversaciones efectivas, generar ofertas que cambien el futuro. Hoy día estamos en un momento en que estamos creando muchas cosas. ¿En qué estás tú? ¿Cuáles son esas conversaciones tuyas, de tu equipo? Como organización, ¿de qué dolores o de qué necesidades se van a hacer cargo de las personas? Con este cambio que hay también en relación a las prioridades de los seres humanos. Generar y evocar confianza y desarrollar a sus equipos. No podemos no mencionar que cualquier proceso de generación de una nueva cultura implica que tengamos la mirada de un diseño estratégico, que la acción se genera a través de la planeación, desde la perspectiva política, que la acción se genera a través del poder entendido como hacer que las cosas pasen, y desde la perspectiva cultural, ¿sí? Que tiene que ver con la generación de hábitos distintos. Estamos hablando de reinvención de la cultura, pero tenemos que tener esta perspectiva organizacional general, o si no, estamos haciendo este proceso de transformación cultural o de una nueva cultura a ciegas, ¿sí? Y para ir terminando y cerrando este espacio, la generación de una nueva cultura organizacional es un proceso estratégico sistémico de la organización, metódico y recurrente, que involucra a todas las personas e impacta a todos los niveles de la organización y a todos los stakeholders, que genera una conciencia distinta, desarrollo de habilidades nuevas, incorporación de prácticas de gestión, incorporación de procesos, conversaciones distintas, emociones y estados de ánimo oportunos y resultados sostenibles en el tiempo. Ha sido un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Espero haber contribuido en algo al momento en que están como organización. Es un desafío para todos y la invitación es hacerlo juntos. Que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.